¿Qué tal a todos? Buen día, les habla su amigo Julio César Gómez. Estoy nuevamente aquí con mi amiga Adriana Rangel y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es justamente el perdón. Dice la Asociación de Psicología de América, dice que hay muchos estudios al respecto, han recabado miles de información, han hecho bastantes estudios y pareciera ser que el perdón es completamente otra dimensión, pero sin embargo es algo que nos ayuda a liberar una carga que normalmente sentimos muy pesada. Pues curiosamente hablando desde lo que hoy, como lo hemos trabajado, que es la vida, la familia, desde nuestro aspecto, como lo platicamos la vez pasada, nuestro manual, que es finalmente la Biblia, nos permite y nos da enseñanzas muy importantes. Lo fundamental, prácticamente toda la Biblia habla justamente del perdón. Y es de las principales enseñanzas de Dios en nuestra vida. Y bueno, te podrían decir, ¿cómo voy a perdonar a alguien que finalmente me ha hecho daño? Hablamos de dos etapas muy diferentes. Lo que nos hacen a nosotros desde esencia, ¿no? Desde pequeños, seguramente alguien nos lastimó o algo desde el contexto de desde lo más pequeño y de lo más profundo, se fueron construyendo pequeñas afecciones que se van quedando a lo largo de todo el tiempo y nos hacen lo que somos. Muchas veces habrá personas que te digan, oye, ¿cómo quieres que perdone una violación, trata de personas? Hay cosas que verdaderamente pueden pasar de una dimensión que son totalmente fuera de la proporción. Sin embargo, el primer beneficiado del perdón es uno, porque esto nos lleva a liberar. Finalmente el perdón viene de la palabra griega, lo que ocupamos aquí básicamente en la Biblia, que es al-fajim, que significa soltar, que significa dejar a una persona fuera de ese contrato que tiene contigo, que es de una manera, podríamos decir, hasta tácita, ¿no? En el sentido de, yo me engancho a una persona por el daño que me ha hecho. Pero justamente eso significa que tú lo dejas ir. Y el principal beneficiado de dejarlo ir eres tú. ¿Tú qué podrías decirme de eso, Julio? ¿Tú qué opinas? Fíjate que hay diferentes estudios. Hay un científico, Bob Ernst se llama, de la Universidad de Wisconsin, y es impactante que él lleva 30 años haciendo investigaciones del tema del perdón. Recaba información, testimonios en general, y bueno, justamente una de las estrategias que él ha descubierto en esta investigación durante todos estos años es lo que decías ahorita, que primero el tema del perdón tiene que ser, no quiere decir olvidar. Por ejemplo, en el caso que ahorita mencionaste, que es terrible, en el caso de una violación o de un daño, una agresión hacia una persona, una agresión violenta, una agresión física, dicen las investigaciones, el perdón no quiere decir que olvides o que no sea castigado el delito, porque bueno, en el caso que estás hablando tú, que es en el caso extremo de una violación y que puede pasar, pues ¿cómo perdonas? Pues no se puede, pero es completamente diferente. Esta estrategia del perdón es perdonar para que esa persona pueda liberar esa carga, para que esa persona pueda saber que no fue su culpa, porque obviamente en el caso de una violación, sea un menor, sea una mujer, sea un hombre, obviamente la persona es víctima y no tiene la culpa. Y entonces el perdón funciona para sanar a esa persona, pero eso no quiere decir que el delito no sea perseguido, que esta persona que no denuncie, o que no diga nada, o que se quede callada, o que si el marido la golpea no haga nada. O sea, eso no tiene nada que ver. Llega el perdón, se perdona, porque es una liberación de la persona, pero no quiere decir que no se denuncie el delito o que no haya estado mal el hecho en sí. Entonces es bien importante eso. Otra de las estrategias que usa este científico, o que ha descubierto este científico durante tantos años para el tema del perdón, es justamente también escribirlo. O sea, muchas de las víctimas, para liberarse de esto, es escribir todo lo que les pasó. Se ponen a escribir y ahí liberan y ahí sacan lo que les ha pasado, y es una forma de perdonar, ¿no? Porque puede ser a lo mejor que ya no es un caso tan extremo como una violación, pero puede ser el caso, por ejemplo,
no sé qué, por ejemplo, yo soy hijo de madre soltera, entonces dices tú, mi papá nunca estuvo, entonces también tienes que perdonar a veces ese tema. Y hay muchos hombres así, hay muchos niños, hay muchas personas así, que sufrieron un abandono de algún familiar, alguna pérdida, o a lo mejor que falleció algún familiar, y escribirlo a veces nos ayuda a perdonar, a liberarnos a nosotros mismos. Y es que fíjate, Julio, que finalmente el perdón como tal no es una teoría filosófica, no es una práctica religiosa, sino viene del profundo del ser humano. O sea, es algo que trastoca el interior de una persona y es una decisión personal soltar aquello que tanto te ha hecho daño. Porque es una realidad, como tú lo decías, todos tenemos un bagaje. Creo que, como lo decía yo la vez pasada, las vidas perfectas no existen, pero en que no existen las vidas perfectas, el aceptar mi contexto, el aceptar que soy todo ese cúmulo de experiencias y circunstancias que me hacen único en este planeta, porque no nada más es tu tema genético, también influye el medio ambiente, la parte donde tú te vas desarrollando, y en esa circunstancia te vas topando justo con personas que a lo mejor te dañaron, como lo comentabas tú, en el caso del abandono de un padre. Me imagino que también en ese sentido tu mamá tenía que trabajar, y también pues tienes otro tipo de ausencias y otro tipo de carencias, ¿no? Y nos terminan educando los tíos, los abuelos, que hacen lo mejor que pueden dentro del mismo contexto. Cuando nosotros también alcanzamos a entender de que las personas nos dan lo mejor de lo que tienen y que nadie te puede dar lo que no tiene. ¿Qué significa eso? Pues finalmente los papás no es que signifique que quieran hacerte un daño en muchos casos, porque sí hay otras circunstancias donde, pues bueno, son extremas la situación de maltrato, y es una realidad que justamente si hay personas desadaptadas que les cuesta trabajo tener una relación a nivel sociedad, pues es justamente por un contexto, estamos hablando de situaciones difíciles que necesitan de tratos, sí, importantes, de ir al psicólogo, de muchas veces también ir al psiquiatra, porque te afectan tanto que el ser humano no sabe cómo manejarlo. Y vemos así pues muchas historias desafortunadamente de personas que hacen asesinos seriales o una serie de cosas que se van a otro extremo. Pero todo empieza justamente con esta parte de tener adentro la conciencia de soltar. Porque finalmente, si bien alguien te daña, está en ti querer cargar o soltarlo. Decir, bueno, ahí está esta práctica que tú decías de escribir, decir lo que piensas, decir lo que sientes, sacar todo lo que puedas pensar, decir a lo mejor igual hasta groserías, decir lo que sientes hacia esa persona, te ayuda a liberarlo, porque justamente lo traes allá adentro atorado. Y muchas veces no queremos que nadie se entere, o no queremos decírselo, en el caso a lo mejor igual de un sacerdote, un psicólogo, ir a un psiquiatra. Hay cosas que tenemos muy guardadas, que son nuestras, que son profundas, pero justamente ese es un buen ejercicio, el poder decirlo, el saber que no necesariamente se lo tengo que decir a alguien, pero sí, yo lo puedo decir para hacer un ejercicio de liberación que me ayude a soltar, a perdonar, a dejar ir de la mejor manera, y en otros casos, cuando son buenos, recordar, justamente poder soltar, el darle a esa persona el perdón, dejarla ir y recordar las cosas positivas. Bueno, lo haces, el perdón es para bien tuyo, para salud propia, psicológica, mental, pero el delito tiene que ser castigado y se tiene que hacer la denuncia, tienes que ir a las autoridades. Si tu esposo, tu pareja te violenta, porque ahora también ya sea el caso de hombres violentados, tristemente, hombres y mujeres violentados, niños violentados. Entonces, si son violentados psicológicamente, si son violentados físicamente, denuncien, no se queden callados, actúen, háganlo, porque al final pueden estar previniendo algo que puede ser más grave, una cuestión que puede llegar a algo más grave, a algo más peligroso para la salud. Entonces mejor
hacerlo en el momento que lo estás viviendo. Luego hablabas del tema justamente de la amargura. La amargura en el sentido, fíjate, se ha comprobado también, hay estudios muy serios que este tipo de sentimientos te van enfermando y esto también le trae repercusiones a tu cuerpo que van generando temas degenerativos y vamos, es algo que al final el primer perjudicado eres tú. Y también hay otra circunstancia, cuando tú estás permanentemente viviendo la escena, cuando tú traes el recuerdo, los malas situaciones que has vivido o una en particular, el acontecimiento ya sucedió, pero cada vez que tú lo revives, el cuerpo lo vuelve a vivir, lo vuelve a traumatizar y tú de manera permanente estás flagelándote solo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues evitar en la mayor medida, si lo puedes, lo escribes, desecharlo. Dicen que es muy bueno tratar de, lo rompes, lo quemas, lo desechas en una oración, en una simple oración de querer soltar, de decir, bueno, ya no puedo cargar esto, no quiero cargar esto, yo lo suelto por mi propio bien. No es porque el otro le beneficie, a lo mejor el otro ni siquiera sabe que tú estás haciendo este ejercicio, pero al final el primer beneficiado vas a ser tú por la salud propia, tanto física, como lo decías, como tanto mental como espiritual. Fíjate que hay un versículo que me voy a permitir leer que está justamente en el libro de los Efesios, en el capítulo número 4, en el número 32, que dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Recordemos aquel versículo también que les comentaba de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mucha gente sí te dice, Julio, no sé si te ha pasado, ¿cómo va a existir Dios en medio de la pobreza del mundo? ¿Cómo va a existir Dios en medio de la delincuencia? ¿Cómo va a existir Dios en medio de tantas aberraciones que pasan en esta tierra? Y yo les contesto, no es Dios, es el corazón del hombre. Es finalmente la dureza del corazón del hombre el que hace las cosas. Finalmente Dios nos manda siempre a reconciliación, nos manda siempre a perdón, porque Él justamente cada vez que una persona llega verdaderamente humillada, con el corazón roto y decir, quiero este cambio, Él te recibe y te perdona. Y siempre está extendiendo esa palabra de amor y de misericordia que busca justamente para el beneficio de cada uno de nosotros. No es Dios, Dios nos da amor, Dios nos da paz, pero justamente es la dureza del corazón del hombre el que hace las maldades en el mundo. Precisamente por eso hay que saber que el perdón no quiere decir que olvides lo que te ha pasado. O sea, si es algún delito, si es un problema, lo que se tiene que hacer. Fíjate que hay un filósofo que es Emmanuel Kant, prusiano, y él hablaba justamente de esto, que los gobernantes no deberían de dar indulto a los delincuentes. Entonces, es muy curioso que este filósofo de hace mucho tiempo, Emmanuel Kant, decía que la persona podría perdonar, o sea, la persona debería perdonar, pero que la autoridad tenía que ejecutar el castigo que se mereciera esa persona. Es decir, robó, mató, cometió un delito, bueno, se perdona por el bien de la persona, y como lo decimos bien, no es que Dios intervenga, al final de cuentas nosotros sabemos, los que sabemos que hay el libre albedrío y que cada persona tiene decisión de cometer un delito o ¿no? Ahí está Caín y Abel, por ejemplo. Entonces, el tema es que si se comete el delito, se tiene que pagar. Qué impactante que este filósofo prusiano hace mucho tiempo dijera este tipo de disertaciones, de pensamientos. ¿Qué diría ahorita, por ejemplo, Emmanuel Kant, viendo, por ejemplo, a un gobierno que dice abrazos, no balazos, y démosle libertad a los criminales y démosle chance y que los regañe su abuelita? Realmente estaría fuera completamente de contexto, ¿no? O sea, los grandes pensadores, las grandes mentes de toda la historia humana
pues han llegado a esa misma conclusión de que el perdón sí debe de existir. Sin embargo, la ley tiene que ejecutar el castigo en el caso de que se haya cometido un delito. Y finalmente en la Biblia también está, Julio, o sea, finalmente sí te insta a que tú perdones por tu propio bien personal. Pero en nuestra vida cotidiana y por nuestro bien personal, nosotros, si queremos ser libres, traigamos a libertad, y la primera cosa para ser libres es perdonar. Porque a lo mejor tenemos una lista enorme de personas que no nos hemos dado cuenta, que soltarlas sería importante, porque te dan una nueva dimensión. Porque no nos damos cuenta que también nos afecta en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, para tener relaciones sanas con las nuevas personas que la vida nos va trayendo. Y a veces sin querer lastimamos a esas nuevas personas porque traemos cosas que no hemos soltado. Y eso nos vuelve a hacer repetir errores que nos van marcando el resto de la vida una vez y otra vez. Entonces, la conclusión es, ¿cuál sería para ti? Perdonar. Invitamos a todos los que nos están viendo a perdonar. Perdonarse a sí mismos también. Si has cometido algún error, si has tenido... Todos somos, nadie es infalible, todos nos equivocamos. Nadie es infalible, todos nos equivocamos. Perdonémonos unos a otros. Y ya pues que entrando en el tema de que todos somos, de que aquí, bueno, hablamos también de cuestiones de nuestra fe, pues está también Mateo 6, 14, 15, que habla justamente de eso. Dice el Señor Jesús: perdónense a ustedes mismos, perdonen a sus semejantes, para que el Padre Celestial también los perdone. Dice, si ustedes no se perdonan entre ustedes, si ustedes no se perdonan a tus enemigos o a las otras personas, pues no te vas a poder perdonar a ti mismo, y el Padre Celestial tampoco te va a perdonar. Entonces, practiquemos el perdón. En final es un beneficio para nosotros mismos, y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Pónganos en la caja de comentarios qué temas les gustaría que platicáramos. Sepan que aquí, bueno, estamos abiertos, aunque sean temas polémicos, aunque sean temas complicados, estamos abiertos a platicar al respecto. Y sobre todo, denle me gusta al canal, por favor, suscríbanse a nuestro canal, y ya saben que nos vemos aquí en el próximo capítulo de su programa Vela TV. Y comentarles también, hoy si tienen oportunidad en la tarde, en la intimidad, después de habernos escuchado, en lo más profundo, ustedes una simple oración, escribir. Y orar es una plática personal entre tú y Dios, entre tú y lo que tú creas, de poder escribir, de darte ese tiempo para ti, ese regalo de poder escribir todo lo que de alguna manera te tiene molesta, a lo mejor contra una persona, contra un grupo de personas, contra alguna circunstancia en específico, y soltarlo, dejarlo ir y entregárselo al universo, a Dios, a la justicia divina, y darte la oportunidad de reconciliarte contigo mismo. Pues gracias, Adriana, de verdad siempre es un gusto platicar contigo, y un gusto que nos hayan acompañado todos ustedes. Compartan este video, por favor, y síganos en el siguiente video. Les agradezco mucho. Buen día. Hasta la próxima.